Hay libros que más allá de sus páginas han dejado una huella perturbadora entre sus lectores. Desde historias que han llevado a la locura hasta obras con orígenes tan polémicos que solo nos demuestran el poder que tiene la literatura de influir en nuestras mentes de maneras inesperadas. El día de hoy exploraremos el lado oscuro de la literatura a través de 5 libros malditos. Hola mix del internet, yo soy Nancy y les doy la bienvenida al canal, que como se pudieron dar cuenta con la introducción, vamos a tener un video un tanto diferente a todos los que he creado hasta el momento. Y es que para el penúltimo video de este mes spooky, quería traer desde hace mucho tiempo una recopilación como de estos libros que ya sea que sean polémicos desde que fueron creados o que con el tiempo fueron adquiriendo mala fama debido a que influenciaron a otras personas a cometer actos terribles. Y justo la idea para este video me surgió luego de que vi un video de un youtuber que se llama Paul Landon, que si no lo siguen se los recomiendo, especialmente si a ustedes les gusta el contenido de True Crime. Y es que él sacó un video en donde actualizaba como novedades en el caso de la muerte de John Lennon, y comentó algo que yo no sabía. Probablemente pues la gente que es fan de la banda de John Lennon pues sí lo conocía, y es que su desvividor pues era un ávido lector de El guardián entre el centeno, que es una obra en donde vamos a seguir a un adolescente que pues básicamente está decepcionado del mundo, especialmente de los adultos, y pues la poca atención que tienen en cuidar la inocencia de las infancias. Y esta persona como que se reflejó tanto en el protagonista que al final se dice que influenciado por esto es que cometió pues esa muerte. Entonces me puse a buscar un poco por internet algunos libros un poco por el estilo, y otros que en realidad pues llegaron a ser prohibidos por diferentes aspectos, no tanto como por haber provocado una muerte de otra persona. Y pues les traje los que me parecieron más interesantes. Y el primero de ellos es Excalibur de Ronald Hubbard, que este libro fue creado por el que ahora se conoce como el padre fundador de la cienciología, esta pues religión que desde sus orígenes ha sido muy polémica, principalmente por la forma en la que reclutan y que posteriormente tratan a los miembros. Y pues sabemos que en Hollywood hay muchas personas que están relacionadas con esta religión, que la practican, y este libro en sí no está dentro de la lista debido a la relación del autor con la cienciología, sino más bien porque pues su historia es un tanto peculiar. Y es que este libro surge en forma de ensayo luego de que Ronald es declarado clínicamente muerto por 8 minutos en una cirugía, y luego de que regresa a la vida pues decide plasmar en papel todo lo que él experimentó durante esos 8 minutos. Y se supone que dentro de este ensayo él contesta como sobre todo a las principales pues preguntas existenciales que llegamos a tener, como de dónde venimos, cuál es nuestro propósito aquí, en verdad existe Dios, que si lo piensas bien pues no tiene nada de malo como para entrar en la categoría del libro maldito. Sin embargo, el mito del libro comienza luego de que él lo termina y lo empieza a compartir como con sus amigos cercanos. Y según lo que dicen las personas es que todos los que leyeron este libro de una u otra forma se volvieron locos.
ya sea que tuvieran ataques de pánico o que tuvieran alucinaciones, al grado de que algunos fueron incluso internados en instituciones psiquiátricas. Entonces, a partir de ahí, como que el autor decidió nunca publicarlo, porque pues algo dentro de este ensayo estaba provocando esas reacciones en las demás personas. Pero luego, investigando un poquito más por ahí, vi que en realidad el autor después decidió monetizar con este libro un poquito más, y es que empezó a vender como ciertos tirajes de el libro por la módica cantidad de $1,000. Ya no dijeron después si la gente que lo compró también sufrió las mismas consecuencias, pero en realidad yo siento que todo fue una serie de coincidencias pues malafortunadas en ese momento, y que pues hoy en día, si lo leemos, no creo que cause ese efecto en las personas. Pero bueno, es parte del mito y es por eso que está dentro de esta lista. El segundo libro dentro de esta pequeña lista se llama Los versos satánicos, de Salman Rushdie, que es un autor indio, que este libro, más que traer locura y alucinaciones para otras personas, más bien le trajo el odio de millones, ya que en él hace una reinterpretación de la vida del profeta Mahoma y pues básicamente la historia del origen del Islam. Y esto obviamente trajo mucha indignación por todos los practicantes de esta religión, al considerar pues blasfemia todo lo que el autor había escrito. Causó tanta indignación que el entonces líder de Irán emitió un edicto de muerte en su contra, que hasta la actualidad se mantiene vigente. Y no conforme con eso, ofreció $3 millones para la persona pues que lograra desvivir al autor. Obviamente, pues a partir de estas amenazas en contra de su vida, él pues se va como refugiado a Reino Unido, que es en donde vive actualmente. De hecho, los primeros 10 años que pasó en Reino Unido los vivió en el completo anonimato. Le pusieron incluso seguridad privada porque despertó tantísimo odio que no podía ni siquiera salir a la calle sin el temor pues de perder la vida. Esto surgió en 1988 tras la publicación de este libro, pero no fue sino hasta 1998, es decir, 10 años después, que Irán pues dejó como de promover un poco esta campaña pues de desvivir a Salman. Sin embargo, les digo, hasta la fecha continúa, e incluso en 2016 se aumentó la recompensa a $600,000 adicionales a los 3 millones que habían prometido en un inicio. Aunque pues ya han pasado muchísimos años de todo esto, incluso desde el 2016 que se aumentó pues la recompensa, sigue aún con el temor por su vida. De hecho, encontré una noticia que en 2022 sufrió un atentado en contra de su vida, que pues lo dejó en una situación bastante delicada. Actualmente ya no pude encontrar más información sobre él. Me imagino que nuevamente volvió al anonimato temiendo por su vida, y no lo culpo porque pues al final del día se metió con un tema tan delicado como es la religión, y obviamente pues si tú sientes que están ofendiendo tus ideales, pues no es que todos vayamos a buscar que esa persona pase a la otra vida, pero pues no vas a estar tan contento de que exista esa obra. El tercer libro es también
un poquito polémico, ya en la actualidad no tanto porque se publicó en 1928, entonces ya hemos recorrido un gran tramo como sociedad, o al menos eso pienso yo, y se trata de El amante de Lady Chatterley, escrito por D.H. Lawrence, que este libro generó mucha polémica porque pues en la sociedad conservadora en la que fue publicada se veía como una obra que incitaba sobre todo al libertinaje y a la inmoralidad. Y esto porque en la historia vamos a conocer pues a Lady Chatterley, quien tiene a su esposo que después de el primer gran conflicto bélico sufre una gran herida que lo deja pues incapacitado en los movimientos de su cuerpo, principalmente de la cintura para abajo. Entonces él ve cómo poco a poco su esposa pues se va marchitando y él es muy consciente de que no puede satisfacer todos los deseos y necesidades de su esposa. Entonces le propone que ella se busque un amante. O sea, no le dice, sabes qué, déjame, sino que vamos a seguir siendo esposos, pero pues búscate una persona que pueda cumplirte en lo que yo no puedo. Y aunque ella en un principio es muy reticente a esto, después empieza a conocer a otras personas que pues, bueno, decide tomarle la palabra a su esposo. Y a partir de eso pues podemos ver un poco por qué la sociedad lo veía de esta manera. Y por mucho tiempo incluso estuvo prohibida su publicación y su venta. Hoy en día ya no. Y es por eso que les digo que siento que al menos como sociedad hemos avanzado bastante. Que este libro, que pues por muchos años fue censurado, pues ya podríamos decir que está en lo más leve, tanto dentro de lo inmoral como de lo erótico. Porque pues imagínense a las personas que vivían en ese entonces leyendo un dark romance, leyendo pues un romance hasta erótico hoy en día como los de Twisted Games. No, sí les da un infarto. El siguiente libro dentro de esta lista se llama Son of Hope o Hijo de la Esperanza. Es escrito por David Berkowitz, quien yo no conocía. Sorprendentemente me gusta mucho ver sobre todo esos canales de True Crime y no puedo decir que ya sé todos los casos pues de desvividores, pero siento que este no es tan sonado y sí me gustaría a lo mejor ver algún podcast sobre su historia porque tuvo gran relevancia. Y ahorita les voy a explicar por qué. En primer lugar, ¿quién es David Berkowitz? Bueno, él es un desvividor serial que a finales de los años 70 fue detenido en Nueva York y al cual pues se le atribuyen por lo menos las desvivisiones de 6 mujeres. Y él en realidad es conocido como el hijo de Sam. ¿Quién es Sam? No sé, pero se le apodó de esa forma porque David, después de cometer pues sus crímenes, enviaba cartas a la policía y a la prensa y siempre firmaba como el hijo de Sam. Además, el caso llamó todavía más la atención tanto de la prensa como de la sociedad en general, porque él, posteriormente de que es detenido, confesó que todos sus crímenes los hizo bajo las órdenes de un perro que le hablaba y le decía a quién tenía que desvivir. Después de su captura, él empieza a escribir un libro en donde comparte pues cómo fue su vida en general, las luchas internas. Creo que por ahí toca un poquito la parte de sus crímenes
y posteriormente cómo ha sido su conversión al cristianismo, y que justo dentro de la parte en la que él habla sobre sus crímenes hace una reflexión sobre el impacto que tuvo sus decisiones en las familias de las víctimas, para tratar de comprender un poco su pasado y como el estado actual de su vida. Y les decía que este caso es interesante no solo por lo del perro, sino que marcó un antes y un después, al menos en Estados Unidos, porque debido a su caso se promulgó una ley que se llama la Ley del Hijo de Sam, la cual tiene como objetivo evitar que los criminales obtengan ganancias financieras a partir pues de las acciones que ellos cometieron, especialmente pues a través de libros, de películas o de cualquier forma en la que ellos puedan contar su historia, y en caso de que lo hagan están obligados a que todas las ganancias financieras que tengan vayan directamente a las familias de las víctimas, que hasta el momento pues es una ley que sigue vigente y que ha ido generando también un poco de polémica en los Estados Unidos, sobre todo por la gente que hace esta reflexión de que en dónde llega el límite de la libertad de expresión, que a mi punto de vista yo veo súper bien esta ley, porque pues bajo ninguna circunstancia deberían ser capaces de aprovecharse de actos tan atroces para poder monetizar. Y el último libro es If I Did It, escrito por O.J. Simpson, que en español está traducido como Sí, lo hice. Que este libro es de los más polémicos que nos podamos encontrar, al menos en la actualidad, que en realidad este caso ya tiene sus años, por ahí de 1994, pero tuvo gran relevancia precisamente porque el abogado defensor de O.J. Simpson fue Robert Kardashian, el padre de las Kardashian, que pues bueno, ellas son ya un poquito más contemporáneas a nosotros y que por eso puede que les ya suene el nombre. Y el caso aquí fue que O.J. Simpson fue acusado de la muerte de su ex esposa Nicole Brown y de su amigo Ronald Goldman, que se hizo muy famoso no solo por la fama que tenían todos los involucrados, sino también porque fue uno de los casos más mediáticos de esa época, y en su juicio pues fue declarado inocente. Sin embargo, volvió a estar en el ojo de la tormenta, en el ojo público, tras dar a conocer este libro que él había escrito con ayuda de un escritor fantasma, en donde él detallaba cómo habrían sucedido las muertes si él lo hubiera hecho. ¿Cómo por qué? No tengo idea qué pasaba por la mente de O.J. Simpson al pensar que sería una buena idea publicar un libro, especialmente porque había un montón de pruebas que lo señalaban y que la verdad es que quién sabe cómo le hicieron para que lo declararan inocente, pero pues bueno, así fue como sucedieron las cosas. Pero todavía tener el descaro de escribir cómo lo hubiera hecho él si él hubiera sido el culpable, fue como burlarse de la desgracia de otras personas. Pero pues al final todo esto tuvo un final feliz, y es que los familiares de las víctimas demandaron a O.J. Simpson y la ganaron, obteniendo así como compensación $30 millones de las ganancias que tuvo este libro. Y con esto llegamos al final del video. Sé que no les hablé como de libros de terror, pero me pareció interesante compartirles estos libros que
pues en algunas partes están prohibidos, otros pues ya han perdido un poco su relevancia y está bien. Solamente pues quería darlos a conocer por mera curiosidad, como pues de esos temas que compartes un poquito para chismear. Cuéntenme en los comentarios si ya conocían estos libros o si ustedes conocen de otro libro que haya causado polémica, o también si estarían interesados en leer alguno de estos libros. Ya saben que me ayudan mucho dándole like, comentando, compartiendo, suscribiéndose y dándole mucho amor en general. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video y nos vemos en el próximo. Bye.